Bueno, en realidad miraba, justamente lo escuchaba cuando hablaba antes de la presentación y miraba el cartel del programa Gente como Vos. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque la educación sexual es algo que se está dando en Salta desde el año 2006, diferente a la que a la perspectiva con la que se trabaja hoy, no a una ideología. Nosotros hemos trabajado durante este año completo en informar este tema. Y la verdad que hoy ya ayer me fui un poco molesta del ministerio y hoy leía una información también en los medios relacionada con educación sexual. Cuando uno quiere informar y la gente no quiere escuchar, es muy complejo informar. Entonces, nosotros informamos que no hay una ideología, no hay una ideología, realmente no existe ideología. Sí tenemos que estudiar dentro de los contenidos de educación sexual perspectivas de miradas distintas, pero no hay ideología. Entonces, como para hacer una revisión, durante todo este año, en el mes de mayo puntualmente, fue el eje sustancial para todo el país, porque en ese momento se reunió el Consejo Federal, y el Consejo Federal, a partir de una problemática que se estaba dando en todo el país, decidimos, todos los ministros, presididos por el Ministro de Educación de la Nación, firmar una resolución, que es la resolución 340, que no hace más que acotar las temáticas por nivel de educación sexual. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Sexual del 2006 tenía 272 temas divididos en niveles: inicial, primario, secundario y superior. Dentro de esos niveles, por la ley, existen también modalidades que establece, por ejemplo, contexto de encierro, la modalidad de educación técnica. Entonces, en todas las modalidades y los niveles se establecieron en el 2006 esos contenidos. ¿Qué hizo la provincia de Salta en particular? Se adhirió a la ley y a partir del 2010 empezó una capacitación a docentes para instrumentar algunas orientaciones de cómo enseñar la educación sexual, porque el contenido está, pero también es complejo compartirlo con las franjas etarias de cada uno de los niveles. Es decir, no es lo mismo dar a un chico de 5 años un contenido que a un chico de 12 que está terminando la escuela primaria, o que a un alumno del secundario de 18 años que termina una escuela técnica, o a un alumno de educación superior. Entonces, el sistema educativo tiene una preparación fundamental, pedagógica. Para eso, en todo lo que es formación docente, hay una formación pedagógica. Entonces, como no la habíamos tenido en la formación, porque la ley en ese momento era nueva, se instrumentó acciones de capacitación. Participaron más de 10.000 docentes en esas acciones, que fueron hasta el 2015. La segunda etapa fue una jornada nacional. Vuelvo a repetir, esto no es un problema solo de Salta, sino de todas las provincias. Y se decidió en el 2015, también por reunión de ministros de educación de todo el país, una jornada para garantizar la igualdad, que fue ahora el viernes pasado en la provincia de Salta. Esa jornada es una jornada nacional que se hace en todo el país y se debate en las escuelas igualdad. Pero también había una problemática de cómo se va a dar la jornada. Repito, cuarta vez que lo digo, y te doy gracias por la posibilidad de hacerlo. No hay ideología. Lo que pasa es que cuando uno explica esto, hay posiciones extremas que generan siempre la discusión, y las posiciones extremas en educación sexual integral, en política, en la vida cotidiana, no nos ayudan a solucionar una problemática. Entonces, el eje fue mayo, se declaró esto, se acotaron los temas y ahí quedaron 42 temas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? A partir de mayo, sumar a esa capacitación un postítulo. Y ahí decidimos elaborar, junto al equipo de la Dirección de Educación Superior, al equipo de gente que se fue sumando, porque la verdad que fueron muchos los que vinieron a decir yo quiero participar, y ahí elaboramos el postítulo. Este postítulo tiene 4... ¿Postítulo en qué sería? De educación sexual. Ajá, sí. Integral. Entonces lo que hicimos a partir de este año es iniciar un postítulo, o sea, todos aquellos docentes que son formados en cualquier área del conocimiento
pueden cursar el postítulo. Y lo están haciendo. Es más, el primer día que se iniciaron las inscripciones, hubo puntualmente una explosión de matrículas, justamente porque hay mucha demanda y los docentes se quieren preparar en esto. Entonces, hay una preparación, hay formación, las posiciones extremas no suman y la educación sexual se está dando en cada una de las aulas de todos los niveles de la provincia de Salta. Antes de compartir preguntas específicas, ministra, yo quiero preguntarle de dónde sale entonces todo esto, que de un momento para otro explota el país hablando de la ideología de género, las marchas, el me están enseñando esto a mi hijo en la escuela, no, es mentira, no, sí, ¿de dónde sale? De las posiciones. El material. De las posiciones extremas. Ahora, interesante lo que decís del material, de las posiciones extremas. O sea, no te olvides que hace no más de un mes, acá en Salta se salió a decir que los docentes, un docente que nunca pude conseguir el nombre, ni la escuela, porque no existe, de 5 años, en la sala de 5 años, les enseñaba a masturbarse a los alumnos. Sí. Eso, a ver, llevar esa propuesta a los medios, viralizarlo, es muy complejo, porque el docente es profesional. Yo ahí sí ya me molesto. Ahora, ¿de dónde sale? Bien decís, de los materiales. La provincia de Salta toma sus propias decisiones. En el 2007, 2008, llegó, producto de la ley sancionada, mucho material a la provincia para entregar a las escuelas. Se seleccionó en ese momento, en el 2011 llegó otro material, se seleccionó en ese momento, porque no todo es bienvenido en relación a la preparación docente en cada una de las provincias. Claro. Ahí hay una decisión jurisdiccional y nosotros entregamos a todas las escuelas una revista que la conocemos muchos, que es una revista que se llama Hablemos en Familia. Esa revista tiene información para los padres, para la comunidad donde está la familia, y es una revista informativa. En ningún sector de la revista hay ideología de género, en ninguno. Entonces, después hay otro material que está entregado también por niveles para una preparación de los contenidos. Yo estimo que el trabajo responsable y serio se está notando. Entonces, vengo a compartirlo con ustedes. Es serio y es responsable. Y te puedo dar 2 ejemplos, muy cortitos. El viernes, cuando fue la jornada, fui a la escuela Joaquín Castellanos, que está en Tres Cerritos. Yo normalmente cuando visito las escuelas, salvo que haya un acto de inauguración, no suelo decir, para ver cuál es la realidad, digamos, qué es lo que está pasando. Cuando llegué, la directora de la escuela me invitó a asistir a primer grado, chicos de 6 años. Estaban hablando de la jornada de identidad y puntualmente un tema de educación sexual. 6 años. ¿Qué hizo la maestra? Habían juntado 2 primeros grados, entonces había 2 docentes. ¿Qué hicieron? Iniciaron la tarea de la educación sexual integral en esa edad con un cofre en el medio del grado. La verdad que la felicité porque me pareció sumamente interesante y didáctica la propuesta que hizo. En ese cofre puso un elemento que nadie sabía qué era y habló con los chicos para preguntarles a los chicos quién era o qué era para ellos lo más importante. Los chicos dijeron muchas cosas, su papá, su mamá, su abuela, su tía, su escuela, muchas cosas. Una vez que ellos terminaron de opinar, la docente pasó con este cofre y les dijo a los chicos que les iba a mostrar algo que había ahí que seguramente era lo más importante, pero que no podían decir lo que había dentro del cofre. Pasó uno por uno, con mucha inquietud, los chicos, ninguno le decía al otro, hasta que llegó, yo también lo vi, ¿y qué había dentro del cofre? Un espejo. Sí. Entonces, cuando ellos miraron el espejo, ¿qué era lo más importante? Ellos mismos. A partir de allí, empezó a trabajar la educación sexual integral y la identidad de los chicos y de qué manera tenían que cuidar su identidad, de qué manera tenían que cuidar su cuerpo, cómo lo tenían, sin ningún temor, pero con una orientación específica. Mientras que en sexto grado, porque después también fui a sexto grado, el trabajo fue totalmente diferente, sobre todo el disparador pedagógico, porque se hizo a partir de un video. Y en ese video
se hablaba de un matrimonio, de el amor que había tenido ese grupo, de ese par de tortugas eran para casarse, y a partir de allí, de qué manera el tortugo iniciaba a partir de sus expresiones, una serie de problemas en la tortuga que en realidad parecía que solo tenía que estar en la casa y trabajar en la casa. Y la verdad que a partir de allí los chicos también empezaron a discutir. ¿Por qué digo estos dos ejemplos? Porque son ejemplos que se dan en las escuelas todos los días. No hay extremos. Sí hubo, y lo sabemos todos, en el momento del debate del aborto, y también por eso puede haber sido el problema, extremos. Y los extremos nos suman. Nosotros tenemos que aprender a respetar a todos. Y la escuela es un ámbito donde están todos. Sí, dos cositas, perdón, ministra, dos preguntitas, una gordita es, ¿y no hubiera sido más fácil, digo, no sé cómo lo toman ustedes, tal vez hasta más sano, mostrar el material? Decía, en Salta se enseña esto, mirá, esto son las revistas, listo, se cortó el tema acá, punto, debatamos sobre esto, esto enseñamos acá en Salta, no sé qué pasa en Córdoba, no sé qué pasa en Santa Cruz, no sé, en Salta pasa esto, número uno. Sí. O sea, te cuento que sí lo mostramos. Sí. Fuimos, por eso, yo creo que en la educación sexual integral, el que quiera escuchar, y bueno, ya lo mostramos, fuimos a la Cámara de Diputados, entregamos un material a todos los diputados, fuimos a la Cámara de Senadores, entregamos un material, hicimos 50 mesas de visitas internas. Llevamos ese material, el 100% de las escuelas lo tiene. O sea, hay 460.000 familias que pueden consultar, que son la cantidad de chicos que hay en el sistema, ese material en la escuela. Y no es de ideología en particular. Pero bueno. Bien. A mí me gusta lo que dice en particular porque esa era mi segunda acotación. Enseñar la educación sexual no es matemáticas, ¿no? O sea que se puede enseñar de una sola forma, así, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros como padres, a mí primero me hubiera gustado, tal vez se hizo al principio, nunca lo sabemos, o por lo menos no se da a conocer, involucrar a los padres un poquitito en esta historia, que todos somos diversos, como usted decía, ¿no? Y cada uno tiene una forma de crianza y todas estas cuestiones. Sí creo que es muy peligroso, y esto se lo traslado, no sé cuál es la forma de resolverlo, no le puedo trasladar la solución, dejar en manos de un docente esta educación. ¿Por qué le digo? Al margen de la capacitación que usted dice, porque le vuelvo a repetir, no es matemática, no es... A ver, yo tengo un docente que es, con todo el respeto, te lo digo, sin tener ningún problema, un docente que es homosexual, ¿no? Y ¿cómo garantizo de que él no va a tener una tendencia homosexual cuando enseñe educación sexual? Entonces, por eso le digo, no es matemática. Yo, un docente homosexual, le voy a enseñar matemática a los chicos. Tal vez pondré otro ejemplo, pero es matemática. Un docente homosexual va a enseñar a un docente gay o un docente lesbiana. O sea, entonces, es un tema como padre, les digo yo. No porque yo diga, ¡ay, eso es tremendo! No, los quiero matar a todos. Para nada. Pero como papá, si mi hijo tiene 4, 5, 6, 7, 8 años, para mí es un problema grave. ¿Sabes qué pasa? Que la educación no es objetiva en ningún área, ni en matemáticas. ¿Por qué? Porque parte del sujeto. En realidad se idealizó un sistema educativo. Ese concepto del sistema educativo que es igual para todos es del siglo pasado. Bien. Hoy el sistema educativo es muy diverso y hay distintas propuestas, no solo en educación sexual. Por ejemplo, para hacer una comparación, en educación sexual hay distintas propuestas y como vos decís, el docente, de acuerdo a la preparación y al profesionalismo que tiene que brindar el contenido y se hace en un contexto entre todos. La familia se acerca, no en todos los casos, pero se acerca. Algunos más, otros menos, depende de las edades. Se acerca más en los chicos que en la escuela secundaria. Es normal, en cualquier aspecto. Ahora bien, cuando yo doy educación sexual, doy, por ejemplo, igualdad. Y la igualdad parte de quien parte, tiene que ser igualdad. O sea, yo necesito trabajar la identidad de género, que es una ley. No puedo obviar la ley. Y cuando aparece Tiziana, que la conocemos todos porque fue un caso salteño que se dio en una escuela nuestra, dolorosísimo, tenemos que trabajar con ella.
Entonces, nosotros la llevamos a Tiziana al ministerio, yo hablé con ella, hablé con su mamá, pero esto no es de un día para el otro. El proceso cultural de la sociedad no es de un día para el otro. Y el proceso de formación de equipos que den educación sexual tampoco. Entonces, la educación sexual es una materia como cualquier otra materia que no es objetiva. Y va a generar seguramente dudas. Por eso hemos hecho la mesa para padres. Ahora bien, en una escuela de acá de Capital, que tiene 560 alumnos, hicimos una mesa para padres para compartir con ellos el material y decirles de qué manera nos pueden acompañar o qué dudas tienen. 30 fueron. Sí. En la escuela secundaria hicimos las mesas para padres. En escuelas que tenían 1.200 chicos, 2. Entonces, pero hay otros movimientos que sí lo hacen. Y perdón, le prometo que no pregunto más, después la dejo a Emilia Mariana. No, está bien. Pero a mí me parece todo muy... Hay algo muy pesado ahí, ministra. Se saca a Dios de las escuelas y se pone la educación de género y la igualdad ante todo. O sea, me parece que estamos yendo un rumbo, no lo digo a usted, sino a mí me preocupa el rumbo que estamos yendo. O sea, realmente se lo digo, de formación. Yo no pienso en qué país le voy a dejar a mis hijos. Yo pienso qué hijos le voy a dejar a este país. Entonces, a mí me parece, se saca sin desparpajo la educación, Dios en las escuelas. Miren, yo no hablo de catolicismo, hablo de Dios. ¿Quién no cree en Dios? ¿Cómo no enseñar de Dios en la escuela? No, se lo saca de cuajo. O sea, parece que hoy una minoría gobierna la Argentina. O sea, la minoría gobierna, la mayoría que cree en Dios, sea católico, mormón, testigo de Jehová, cristiano evangélico, lo que sea. Todos creemos en Dios el Padre, todos en su mayoría. Hay una minoría que dice, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, y nosotros gobernamos para la minoría. O sea, vuelvo a repetir, sacamos a Dios de la escuela y metemos la igualdad de género, respetemos a los gays, a los homosexuales, que se puedan casar entre ellos, todo lo demás, y que es ley. A mí eso, ministra, por lo menos a mí, me hace ruido. Yo digo, hay una conducción masónica en el gobierno, no hablo de la provincia, sino hablo de la Argentina en general. Hay una condición masónica donde los masones no les importa a Dios, lo quieren sacar de todos lados y ponemos más cosas. Eso sí, me suena, al margen de que sea ley, que ustedes tienen que hacer respetar la ley, que son funcionarios públicos del Ejecutivo y hay que hacer respetar la ley, pero sacar a Dios así como, chao Dios, venga la educación, la igualdad, a mí me resuena, por lo menos. Digamos, en la escuela, ¿cuál es la situación de la escuela hoy? Es una de las únicas instituciones que existe como tal, con lo cual las miradas siempre están en la escuela, porque institucionalmente responde, no olvidemos eso. Entonces, como la escuela responde ante educación vial, ante educación sexual, ante violencia, ante valores, ante principios, ante formación, al responder como institución siempre va a estar mirada. En realidad, eso es un honor para nosotros que formamos parte del sistema educativo, porque nosotros siempre respondimos a las necesidades sociales. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado en el incorporar dentro de la escuela una imagen que creemos es absolutamente imparcial. No lo es porque es un organismo social y la gente que trabaja en la escuela, llamemos docentes, administrativos, personal de maestranza, directivos, tiene una formación profesional. Y esa formación profesional es la que imparte, no es absolutamente subjetiva. En cualquier tema, no solamente en este. El Ministerio de Justicia, me parece, y Derechos Humanos de la Nación difundía una serie de infografías que ya con María Emilia seguramente la vamos a poder ver, y tenía mucho que ver sobre la biología que se enseña en las escuelas. ¿De eso se coló también en Salta o se está enseñando lo mismo? ¿De que es lo mismo ser nene o nena, de que cada uno puede elegir no. sobre sus genitales específicamente, sobre su capacidad de pensar? Que ya no es igualdad de género y tiene que ver mucho con ideología, ¿no? Eso no es así. En Salta no es así. Repito, no es así. Los contenidos están especificados por núcleos de aprendizaje prioritarios y esos núcleos de aprendizaje prioritarios establecen determinados contenidos en relación a segundo año del colegio secundario. Depende de la orientación, porque como la escuela secundaria tiene, hay 11 orientaciones, Salta tiene 8, y depende de la orientación, tiene el contenido en cada año. Y existe puntualmente dentro del área de biología los contenidos del órgano reproductor femenino, del órgano reproductor masculino, cuando hablamos desde lo biológico, y a partir de ahí, cuál es el componente como el aparato como el sistema circulatorio. O sea, eso no existe.
No es así y en las escuelas no se brinda esta información a los chicos porque es errónea desde el punto de vista biológico. Hay otro contenido que está relacionado con otras acciones y que conforme se van dando las preguntas en el aula, se responde en relación al cuestionamiento de los chicos. Para compartir un mensaje, ministra, buen día, ¿no? Dice, buen día, parece que en todas las escuelas no nos llamaron a los padres, dice, para decir cómo dictarán las clases. Soy Marta, dice, y comparto con el periodista, sacaron religión como cualquier cosa, es algo que muchos padres no querían, pero por unos cuantos se sacó, la educación en general está muy mal. Bueno, pero lo principal que rescato de esto, que dice, por ejemplo, en el caso de ella, Marta, deja ahí está su número de teléfono. Perfecto. Y todo, no fue llamada. ¿Qué pasa con esos padres o esas instituciones donde no se los llamó a los papás a poder Para nosotros es fundamental a esos papás. En realidad yo asistí a muchas reuniones. Los papás que quieran participar lo pueden hacer por intermedio de, nosotros tenemos una página de EduSalta y ahí está la página del Face. Recibimos todo el tiempo información y contestamos sobre la página y sobre el Face que tiene el Ministerio. Lo pueden hacer ahí o lo pueden hacer también en San Luis 52. San Luis 52 es donde están las direcciones de nivel. En cualquier sector del lugar pueden acercarse, pueden preguntar e incluso en el mismo Granburg, que es donde nosotros atendemos. Nosotros puntualmente hemos contestado y hemos recibido a muchísima gente que nos sumó muchísimo para trabajar y los papás son fundamentales. Y con respecto a religión, no se sacó, existe. Lo que pasa es que existe fuera del horario escolar. ¿Están yendo los alumnos? Sí, están yendo. ¿Qué porcentaje asisten? No tengo en este momento porque es bastante fluctuante. Los chicos asisten y cada vez asisten más en el contraturno. ¿Por qué? Porque requieren valores y no es educación religiosa institucional en relación a una confesión. Totalmente. La educación religiosa escolar es una disciplina que se dicta en todos los países europeos y que tiene su eje en valores y principios y en formación sobre todo de lo que es el hecho religioso, no necesariamente un trabajo puntual. Lo mismo pasó que con educación sexual, fue extremo. No sirven los extremos, entendamos como sociedad. El sistema educativo enseña sobre lo que nosotros queremos brindar a los chicos y la familia forma parte sustancial de la educación de los chicos. Nosotros hemos perdido el eje que tuvo la educación en el siglo XIX, que fue enseñar un área en particular. No olvidemos que en el año 1884, a partir de la obligatoriedad de la escuela primaria, todos los chicos empezaron la escuela primaria. Y en el año 2006, a partir de 1884, 2006, obligatoriedad recién allí de la escuela secundaria. Todos los chicos tienen la obligación, el Estado, de brindar escuela secundaria. Ahora bien, en el 1884, lengua y matemáticas eran el objetivo porque la mayor parte de la población era analfabeto. Entonces, la escuela enseñaba sobre todo lengua y matemáticas. Hoy tiene una amplitud de trabajo y esa amplitud no debe abandonar sustancialmente la función específica de la escuela, que es enseñar sobre todo a desempeñarse en la sociedad. Entonces, en los formatos de escuelas, hoy ya no existe aquella escuela que añoramos, incluso algunos adultos, y que le dicen a los chicos, cuando yo iba a la escuela, realmente en 7º grado aprendíamos lo que vos sabés en 5º. Porque eso ya no existe. Porque hoy la sociedad actual, los chicos de la sociedad actual, los jóvenes, tienen otro entorno. Y ese entorno tiene que ver con la necesidad de seleccionar información. Nosotros cuando íbamos a la escuela no teníamos redes sociales y no teníamos que seleccionar. Hoy los jóvenes tienen que seleccionar lo que ver. Entonces, es mucho más complejo el sistema educativo hoy y no es que enseñe menos, enseña otras cosas para una sociedad distinta. Perdón, hablando de seleccionar, que es lo que quería mostrar en pantalla, es lo que estaban poniendo recién, un video que él
el otro, amado el otro, por favor, porque solamente como para mencionarlo, porque usted lo dijo, sí. mire, directamente de la página del Gobierno de la Nación, ¿no? Después busqué de vuelta la dirección y ya no está. Exacto. Ya no está. Exacto. ¿Por qué? Porque vos debés haber visto en estos días, justamente a raíz de esto, hubo una problemática muy grande en el Ministerio de Educación de la Nación. La semana pasada, lunes y martes, tuvimos Consejo Federal en Catamarca y nosotros puntualmente, yo en lo personal se lo planteé al Ministro de Educación de la Nación. Al día siguiente, el ministro salió en Infobae y salió en muchos medios diciendo que no está de acuerdo con modificar la ley de educación sexual. Sí, lo escuchamos. Entonces, creo que hubo un problema nacional que se traspoló a Salta. Nosotros no lo tuvimos. Esta es la revista a la que hago referencia, que es justamente para charlar en familia. Esta revista está en todas las escuelas y se está trabajando en familia, no con los chicos, en relación justamente a lo que esta revista plantea. Ahora, yo tengo duda de la revista. Generamos a partir de esa lectura un trabajo en la escuela, con los adultos primero. Bien. Sí, porque ahí vi algunos gráficos que dije. Por eso, después lo tenemos que trabajar. Una vez que nosotros trabajemos en familia y una vez que la familia conozca qué se hace en el aula en cada uno de los grados. Ay, ministra, ¿cuántos colegios y escuelas dependen de usted? 1.475. Digamos, instituciones, infraestructuras, son más, 2.000. Lo digo porque, bueno, tengo 3 casos particulares de adolescentes, que esta semana charlé con los 3, ¿no? En uno de los casos me dijo, mira, es mi sobrina, ¿no? Y me dijo, mira, Titi, me dice, a nosotros todos los viernes en la charla de educación sexual nos dan un preservativo. En el recreo se da preservativo. La otra del Colegio Nacional me dijo que una de sus profesoras, que tiene clase de taller de sexualidad los viernes, lo da con el pañuelo verde en la mano y su inclinación es netamente hacia eso. Y el otro caso que fue esta semana en el Colegio Tomás Cabrera, que después vamos a compartir y también le quiero preguntar algunas cosas ahí de la sentada que realizaron los chicos, dice que no le dan educación sexual. Entonces uno dice, tengo 3 posturas y uno dice que es difícil, por eso le pregunto, ¿cuántas instituciones? Vuelvo a repetirte, eso que vos decís, nosotros lo receptamos cotidianamente, no solamente en educación sexual, en otros temas también. Pero ¿qué es lo que pasa? No olvidemos que el problema del debate sobre la despenalización del aborto este año generó posiciones que hoy en las escuelas, igual que en la sociedad, generan discusión. Lo que vos decías recién del Tomás Cabrera. Ahora bien, esa realidad nosotros la tenemos que trabajar en forma conjunta. Yo creo que en donde la docente con el pañuelo verde trabajó, esa posición extrema no corresponde, ni con el pañuelo celeste. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el trabajo institucional tiene que ser a partir de lo científico. Este año no va a terminar en la discusión de quién da o quién no da. Se va a pasar y va a generar todavía institucionalmente problemática, porque el tema del Tomás Cabrera no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una posición extrema que sabemos que se dio en esa institución y que dentro de la escuela algunos chicos dicen no me dan y otros chicos dicen sí nos dan. ¿Por qué? Porque algunos escuchan y otros no. Hoy leía en la información de los medios, uno de los diputados que estaba en la Cámara, yo siempre digo, cuando uno va y comenta con 10 personas, acá hay 100.000 personas que están viendo, que están escuchando. Esas personas tenemos que empezar a conversar del tema entre todos, para poder llegar a acuerdos mínimos, y los acuerdos que están en la ley, que se sancionaron por un poder legislativo, nosotros los tenemos que cumplir. Entonces, el contenido de educación sexual no es complejo, lo podemos comunicar, lo hemos hecho, lo podemos repetir, podemos volver a compartirlo. Ahora bien, ese contenido es científico y tiene que ver con una edad, como te decía, pero también con un contenido en las ciencias naturales que se relaciona con la biología, en formación ética, que es
más bien de valores, derechos y principios, y en quizás una comunicación social que hacen en la escuela en relación a los talleres, ¿no? Con el tema del Colegio Cabrera, ya que tocamos el tema, los otros temas los pudieron abordar, que era algunas chicas declaraban que habían tenido un cierto tipo de abuso por parte de un profesor, tampoco aclararon qué tipo de abuso, porque hoy en día digo, ¿qué es abuso? Y segundo, que sí, a mí, yo lo compartí ayer y dije, sí me parecía extrema la medida, que si habían encontrado, o ellos decían, los directivos habían dicho que encontraron a unos chicos fumando o drogándose en el baño, directamente le cierren el baño, se lo abran 20 minutos al día para 500 alumnos. Eso tampoco estaba bien. Sí, digamos. sí, totalmente. Hay 4 temas, hay un tema puntual de, como vos decías, de cerrar los baños en el recreo ante una situación que, según consta en la información, fue consensuada con los equipos. Incluso allí hay un centro de estudiantes que no fue elegido como centro de estudiantes, pero que sí está coordinando a todo el grupo de jóvenes. Entonces la idea con ellos es trabajar puntualmente en la conformación del centro de estudiantes. Ayer estuvo la secretaria de Gestión visitando la institución, pero no es una solución cerrar el baño ante una situación compleja de ese tipo. Entonces, puntualmente vamos a hacer talleres en lo que resta de este tiempo escolar en el colegio. Si bien es cierto, ellos ya vinieron haciendo talleres sobre consumo de sustancias. Ayer hablamos también con el Ministerio de Salud y vamos a trabajar junto con ellos con talleres hasta fin de año, y no es la solución cerrar el baño, eso es una situación que no debe pasar, pero que suma ante una situación de una denuncia de un grupo de alumnos, de 4 chicas en realidad, que no eran de abuso, eran de un docente que supuestamente las miraba de una forma extraña. Eso generó alguna duda dentro del curso, eso se plasmó en un expediente. Ese expediente está justamente en manos nuestras, ya en manos nuestras en el equipo de jurídico, y estamos trabajando puntualmente. No hay ni que estigmatizar a los chicos ni tampoco al docente. Totalmente. Entonces, si estas denuncias se comprueban, es cierto que llevan un tiempo estas denuncias, es cierto que nosotros, yo me hago cargo en este sentido de una demora burocrática, ellos también hacían referencia a eso no debe pasar, porque nosotros tenemos detrás de cada expediente una persona que hace una denuncia puntual. En este caso hubo una demora, es real que nosotros tenemos que agilizar estos procesos. Normalmente, cuando hay un proceso de denuncia de abuso, es separado inmediatamente el profesor. En este caso, la denuncia era, como te digo, de una mirada extraña dentro del curso, no hubo un abuso. Sí hubo una intervención de la escuela, el director de la escuela convocó a los papás, algunos papás fueron, manifestaron cuál es la situación, pero eso va por la vía administrativa. Una tercera situación dentro de la problemática de la escuela, que era la necesidad de una mejor limpieza, que no es por una falta de ordenanzas, sino porque las ordenanzas están con muchas licencias dentro de la escuela. Entonces, el cargo está cubierto, pero independientemente esté cubierto, el servicio no se brinda. La escuela comparte durante muchas horas en el día, incluso a la noche, el Instituto de Educación Superior. Acá tenemos que trabajar todos, claro, y queda muchas veces muy en malas condiciones para iniciar la jornada al día siguiente temprano. Entonces tuvimos que hablar con los rectores de ambas instituciones. Y por otro lado también una situación específica. Ayer en esta manifestación de los chicos, ellos manifestaron ser escuchados. Es fundamental la escucha, y la escucha de todos los sectores. Yo destaco el trabajo de la escuela, el trabajo de un equipo que fue a escucharlos, pero me parece que allí nosotros tenemos que tener más presencia, escucharlos a los chicos, hacer más talleres y trabajar con ellos es fundamental. Si hay educación sexual y los talleres se dan, no olvidemos que allí fue concretamente la problemática por extremos nuevamente en relación a el debate de la despenalización del aborto. Repito, hay gente que está a favor, hay chicos jóvenes que están a favor y hay chicos que están en contra, y hay que respetar a los dos. Y para respetar a los dos, en su momento el director solicitó que no se use pañuelos celestes ni verdes. No se hizo caso, se escribió, lo vi con mis propios ojos, no me lo contó nadie, se escribió con un aerosol en los baños por parte de los jóvenes mensajes para
cualquiera de los dos grupos, y eso no sirve. Entonces, construir una sociedad de igualdad es fundamental y lo tenemos que hacer sin fanatismo. Ministra, siempre se puede hablar con usted de todos los temas, gracias. No, gracias a vos. Sí, le quería preguntar del polivalente, si va a terminar este traspaso edilicio, van a quedar así como están ahora, ¿cómo es el proceso? No, hay una construcción, la obra es, la verdad que hermosa, pero nosotros tenemos que hacer migrar, digamos, el grupo de chicos que están en los distintos lugares que está el polivalente, pero para eso tenemos que hacer una reunión, ya empezamos a trabajar con ellos, porque hay una necesidad puntual de ocupar los espacios, de desocupar los que están ocupando ellos ahora, pero también de compartir espacios, porque si yo tengo que construir la ciudad de las artes, que en algún momento fue un sueño, tendría que tener quizás 4 hectáreas para poder hacerlo. En este caso hay que compartir algunos espacios y hay que trabajarlo con ellos, pero sí se va a mudar. Por último, para terminar con el tema del ministro de Educación de la Nación, dijo en estas notas que usted hacía referencia que cada establecimiento tiene como potestad o autoridad para enseñar. ¿Ahí estamos hablando de una cuestión de jurisdicción o específicamente de un docente? No, ahí estamos hablando... ¿Y en Salta no pasa eso? Sí pasa. Sí. Ahí estamos hablando de la ley 26.150, y el ministro en ese caso se refería puntualmente al artículo 5º, que fue el más discutido por aquellos papás que no quieren educación sexual, porque el artículo 5º de la ley de educación sexual, que es la 26.150, establece que todo se va a dictar, el contenido se dicta, hay que dictarlo, está dentro de los diseños. ¿Qué serían los diseños? El plan de estudios. Ahora bien, en base al ideario institucional. Todo se dicta en base a un ideario institucional. Cada institución educativa tiene la posibilidad de elaborar su ideario y en ese ideario determina el perfil del estudiante. Entonces, todas las instituciones de gestión pública y de gestión privada tienen muchas veces lo que llaman el reglamento interno. Entonces, cuando lo vas a inscribir a tu hijo, la escuela te muestra el reglamento interno. Algunas lo hacen, sobre todo en secundaria, algunas no tanto, pero las instituciones de gestión privada siempre lo hacen. El motivo es justamente la elección del papá de esa institución. Entonces, este es mi ideario. Lo que dice el ministro ahí es destacar que el artículo 5º está bien puesto y que las instituciones lo van a poder seguir manteniendo y trabajando en base al ideario institucional, no a un docente en particular. Yo quiero destacar que usted permanece en su cargo a pesar del momento que le está tocando vivir. Hoy lidiar desde los jóvenes, los padres, los docentes, la situación económica debe ser muy difícil, así que yo quiero felicitarla. Me parece que su permanencia en el cargo tiene que ver con su carácter para poder llevar todo esto adelante, así que le agradecemos mucho por poder respondernos un montón de cosas que siempre tienen que ver con esto. Te agradezco. Gracias. Y la verdad que no es fácil, pero hay que hacerlo y hay que poner la cara. Y cuando uno se equivoca, también hay que decir, me equivoqué, como te decía en el caso de administrativo lento del caso del Tomás pero pasa en todos los ministerios, no se preocupe, no tiene que ver con usted. Bueno, gracias a ustedes.